Muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy día vamos a continuar con el taller número 2. En realidad digo yo, en realidad el tercero de ustedes, pero el segundo que doy yo, que hay un tercero, y después vendría una intervención de una colega del ministerio que va a comentar la estrategia nacional de hidrógeno verde, y a ver si tenemos un invitado especial también para ese mismo día. Ya, ahí está la pantalla compartida. Vamos a corregir acá esta otra pantalla. A verlo por acá. Cualquier pregunta, como siempre, por favor, solamente me interrumpen. Abre el micrófono, me interrumpen o la dejan por el chat. No hay problema, pero resolvámosla en el mismo momento. ¿Ok? Eso es súper importante para no quedar con vacío a medida que voy avanzando. ¿Qué tenemos para hoy? Este es el panorama. Vamos a hablar. Recuerden que todos estos temas se pueden profundizar y yo trato de sintetizar de la mejor forma posible, dándole un panorama lo bastante amplio a ustedes de lo que son todas estas tecnologías. Hoy día vamos a hablar de producción del hidrógeno, almacenamiento, dónde se puede aplicar, muy brevemente, y vamos a terminar hablando de la famosa celda de combustible, ¿ya? Yo a veces digo indistintamente celda de combustible o fuel cell, ¿ya? Pero me refiero exactamente a lo mismo. Producción del hidrógeno. ¿Cómo podemos producir este gas que ya estuvimos conversando, algunas propiedades? La semana pasada estuvimos conversando que el hidrógeno viene a incorporarse al rubro de almacenamiento de energía, compite con combustibles fósiles, compite con almacenamiento de energía. Entonces, la pregunta del millón ya, ok, tenemos un poquito un panorama en el rubro en que está, algunas propiedades, sabemos que el átomo o la molécula más pequeña que existe, eso atrae complicaciones técnicas que ya se han resuelto de muy buena manera, pero ¿cómo lo producimos? ¿Algún profe tiene alguna idea de cómo podemos producir hidrógeno? ¿Alguna idea sencilla, nada elaborado de cómo podríamos llegar a hidrógeno? En el entendido también que el hidrógeno es 75% de la materia bariónica, de la materia del universo, ¿ya? Pero no es llegar y tomarlo. No es llegar y tomarlo en el universo, aunque sea 75% de la materia, casi 75% de la materia. Es todo el universo. ¿Cómo podríamos tenerlo en la Tierra? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Alguna idea? No estoy viendo el chat, por si alguien está escribiendo. No. Bueno, hay tres. Ahí el profesor Carlos, ¿sí?, levantó la mano. Por favor. No lo veo acá. Ahí está, Carlos. Yo entiendo que es a base del agua potable, que es la base principal para generar el hidrógeno. Es uno de los elementos principales. Eso es lo que entiendo hasta aquí. Ya. Ahí tiene esa es una de las formas de producir hidrógeno, Carlos. Muy bien. Una de las formas, pero no es la más industrializada al día de hoy, ¿ya? En el Chile chat, todavía no produce. ¿Sí? En el chat nos dicen hidrólisis. Hidrólisis, ¿ya? Ya, hidrólisis del agua, refuerza ahí Julio. Sí, efectivamente. El agua es uno de lo que quiere apuntar Chile para tomar y producir hidrógeno. Pero en el mundo no es la forma más industrializada y más barata, por cierto, de producir hidrógeno. Para entrar un poquito más en detalle, tenemos tres formas de producirlo. Agua, usted ya lo dijo muy bien y muy claramente. Electrólisis y hidrólisis también aparece por ahí, pero la literatura está más cargada para el concepto electrólisis, ¿ya? Acá tenemos una molécula más compuesta, ¿ya? Que también tiene algunos átomos de hidrógeno. Obviamente los átomos de hidrógeno son los más pequeñitos, con átomos más grandes.
Generalmente estas moléculas más compuestas son hidrocarburos, cualquier tipo de hidrocarburo, obviamente va agrandándose la estructura. Y también tenemos aquí unas bacterias. Wow, magia, las bacterias también están metidas en esta canción. ¿Cómo podemos producir hidrógeno? Rompiendo las moléculas de agua, efectivamente rompiendo estos enlaces, que son enlaces no tan robustos, que son relativamente sencillos de romper, rompiendo los enlaces de las moléculas relacionadas con hidrocarburos, como yo les anticipaba. Generalmente gas natural, podría ser, ¿por qué no?, el petróleo, el carbón, ¿ya? Pero lo más sencillo de echarle mano en este rubro de acá al medio es el gas natural. Y también hay procesos biológicos, ¿ya? Hay ciertos microorganismos que bajo ciertas condiciones de borde pueden producir hidrógeno. Aquí todo tiene sus pros y sus contras. Aquí ninguno de estos es la panacea y con esto vamos a salvar el mundo. Lamentablemente todo tiene su lado A y su lado B. Vamos a tratar de tener un panorama. Para romper la molécula de agua lo hacemos con energía térmica o energía eléctrica, termólisis, energía térmica, electrólisis, energía eléctrica para romper la misma molécula. En el fondo lo que tenemos que incorporar a la molécula de agua es energía, ya sea electricidad, energía eléctrica o energía térmica. Por este otro lado, principalmente energía térmica para romper un hidrocarburo. Y los procesos biológicos hay tres grandes rubros: fermentación oscura, biofotólisis y fotofermentación. Esta parte a los profesores de biología es la que les acomoda más entender y bajar a los estudiantes. Hay ciertos microorganismos que en algunas de estas condiciones, una fermentación oscura o con luz, que es la última fotofermentación, o una biofotólisis, es capaz de producir hidrógeno, ¿ya? Acá tenemos un panorama bastante global de las rutas que existen para producir hidrógeno. Todas estas rutas, ya sean por dividir la molécula de agua, por dividir un hidrocarburo o por algún proceso biológico, todas ellas llegan exactamente a la misma molécula de hidrógeno. El hidrógeno solo no le gusta existir de forma natural, ¿ya? Por lo tanto, el hidrógeno le gusta estar acompañado de su hermano de hidrógeno y formando hidrógeno molecular. Pero todos estos caminos que ustedes ven aquí en la pantalla llegan exactamente a la misma molécula de hidrógeno. La pregunta y la gran diferencia entre una y otra es la pureza del hidrógeno después de seguir alguno de estos caminos, ¿no? Hay procesos que nos llevan a una muy alta pureza y procesos que nos llevan a pureza un poquito más castigada, pero igual tiene una muy alta concentración de hidrógeno. Podemos tomar combustibles fósiles, podemos tomar energía renovable, podemos tomar energía nuclear. Ya yo en la presentación voy a tratar de, quizá algunas slides me las salto, se las voy a dejar a ustedes para que lo tengan en conocimiento, las pasen muy, muy rápido. Y hay otras que vamos a desarrollar un poquito más. Obviamente vamos a desarrollar más las que el mundo está preparado y está operando hoy en día, ¿ya? Las que no son tan masivas, están más de laboratorio, de prototipo, las voy a comentar muy rápidamente, ¿ya? Pero tenemos aquí el panorama, donde principalmente tenemos lo que gobierna hoy en día la producción de hidrógeno es el reformado, ¿ya? Y ese reformado de vapor en lo particular, el proceso específico. Tomamos gas natural, lo reformamos con vapor y producimos hidrógeno. Todo lo que está en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde viene dado por la electrólisis del agua, ¿ya? Tomamos energía renovable, producimos electricidad y a través de una electrólisis convencional producimos hidrógeno. También con energía nuclear se puede producir exactamente lo mismo, pero una mezcla entre termólisis y electrólisis. Esto sucede casi un reactor nuclear que tiene demasiado calor en lo que produce. No es que se produzca hidrógeno por proceso de fisión nuclear, bajo ningún punto de vista de fusión, ¿ya? Sino que ocupando las grandes cantidades de calor y de energía eléctrica que podemos generar, es que también cómodamente se puede producir hidrógeno gracias a una mezcla de un proceso de termólisis con electrólisis. No lo tengo desarrollado en la presentación ahora, porque no, pero para que se hagan la idea, primero se eleva la temperatura del agua y luego se pasa por un electrolizador. Primero agregamos
calor y luego electricidad, y tenemos hidrógeno en un proceso, en un circuito cerrado, y no es radioactivo ni nada por el estilo, ¿ya? Eso sería por el lado nuclear. Pero principalmente tenemos el reformado y las electrólisis, ¿ya? La electrólisis del agua en la particular gracias a combustible, perdón, a energía renovable, energía renovable. Y tenemos otra forma de clasificarlo también, que esta es más marketera, que está hablando todo el mundo hoy en día y quizás lo que nos convocó inicialmente a conversar todo esto. Tenemos el famoso hidrógeno gris, ¿ya? También tenemos el hidrógeno azul y tenemos el famoso hidrógeno verde. Recién aquí en la conversación venimos hablando de hidrógeno verde, después de varias horas hablando. El hidrógeno gris proviene generalmente de el metano. Gas natural, se pasa a un proceso de reformado y se produce hidrógeno. Excelente. El gran problema es que es gris porque el carbono dentro de la molécula de metano, de CH4, tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Estos carbonos se empiezan a mezclar con los oxígenos del aire, generan CO, generan monóxido de carbono, dióxido de carbono y otro elemento contaminante, y se terminan liberando la atmósfera. ¿Ya? Hay filtros de por medio, pero igual hay una contaminación. Ese es el hidrógeno gris. El hidrógeno azul, la fuente también es el metano o gas natural, pero la gran diferencia con su primo, el hidrógeno gris, es que el carbono se captura, ¿ya? Pero se está tomando metano. O sea, hay que tener esto en mente. Estamos tomando un combustible fósil, que en el caso de Chile no tenemos que comprar para producir hidrógeno. Y acá, con el hidrógeno azul, la gran diferencia, como les decía, es que el carbono, no digo carbono, no necesariamente el C, ¿ya? Carbono puro, puede ser dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros contaminantes que se liberan porque son gases que están en el aire, se pueden capturar y almacenar. Pero igual hay algunas componentes que se liberan al medio ambiente. Entonces ahí tenemos el hidrógeno azul. Y como les decía ya, estos principalmente vienen de romper la molécula de metano. Esta es la típica molécula de metano, ¿ya? Un carbono en medio y 4 hidrógenos de forma simétrica lo están rodeando, ¿ya? Esa es la forma más de menor energía que podría estar distribuida una molécula de metano. Y finalmente el hidrógeno verde, ¿ya? Acá lo que dividimos es la molécula de agua, ya como lo dijeron varios de ustedes. Molécula de agua la tomamos y la rompemos gracias a electrólisis. Pero acá tenemos un pequeñito detalle, ¿ya? Acá lo hacemos por un proceso de electrólisis, como les decía, y estos dos por un proceso termoquímico, que finalmente reformado de metano, ¿ya? Podría ser perólisis u otro tipo, pero es lo más común, y lo que hacemos aquí yo no lo hago, lo que hacen aquí en Concon es reformado de metano, con vapor. Acá hay un pero para el hidrógeno verde, ¿ya? La electricidad que ocupamos para romper la molécula de hidrógeno tiene que venir de una fuente de energía renovable. Tiene que venir de un sistema fotovoltaico, un sistema eólico, hidráulico, de algo que sea renovable. No puede venir de una termoeléctrica que está produciendo energía eléctrica, por ejemplo, con petróleo, ¿ya? La energía eléctrica para romper la molécula de hidrógeno tiene que venir de una fuente de energía renovable. Ya que hay toda una discusión respecto de si estoy comprando la energía eléctrica con un contrato o una generadora fotovoltaica que está en la segunda región y estoy produciendo hidrógeno acá en Valparaíso. ¿Es hidrógeno verde? Algunos dicen que sí, porque estoy comprando la energía eléctrica con un contrato a una generadora en el norte, otros dicen que no. Hay una discusión. Ayer estuve en un seminario online con unos alemanes muy interesante de cómo ellos trazaban todo este proceso para decir, ¿saben que sí? Esto realmente es hidrógeno verde. Aquí en Chile nos falta un buen rato para llegar a un análisis de ese tipo. Pero el mundo ya lo está resolviendo. Pero necesito que quede en su retina con estos dos tipos de hidrógeno. El hidrógeno que lo producimos rompiendo una molécula de metano, procesos termoquímicos que terminamos liberando contaminación, entre comillas, y el hidrógeno verde que se produce con electrólisis, pero la energía eléctrica tiene que venir de alguna fuente de energía renovable, ¿ya? Y nunca olviden, por favor, porque siempre está esa discusión, por favor, nunca olviden que el hidrógeno de cualquiera de estos
Al final de toda esta canción es exactamente la misma molécula de hidrógeno, ¿ya? Es exactamente la misma molécula de hidrógeno, es el mismo H2. ¿Ya? Puede cambiar la pureza dentro de la concentración final de una bolsita de hidrógeno que sale de aquí, de acá o de acá, pero es la misma molécula de hidrógeno. El reformado, voy a pasarle un pequeño video. Si no está con audio, no se preocupen, porque el audio es una canción de fondo, da lo mismo. Ahí está el enlace para un pequeño video que después lo voy a explicar muy brevemente para que vean cómo es el proceso reformado de metano con vapor, que es lo que se hace comúnmente para producir, en el mundo para producir hidrógeno. No hay problema con el audio porque ni siquiera yo lo escucho, hay veces que suena una cancioncita. ¿Sí? Va a quedar en la presentación para que ustedes lo vean con calma. Me lo robé de un fabricante de equipos de equipos reformadores. ¿Ya? Ingresa gas natural por una tubería, ingresa gas natural. ¿Ya? Acá se está produciendo vapor, ¿ya? En una caldera se produce vapor y se mezcla el gas natural con el vapor. ¿Ya? Y esto se mete a un reactor. El reactor tiene ciertas características: presión, temperatura, catalizadores. Por favor, nunca olviden el concepto de catalizadores, yo creo que más de alguno lo debe conocer. Catalizador lo que hace es disminuir la energía de formación de un proceso químico a otro proceso. ¿Ya? Acelera procesos. Eso es lo que hace un catalizador. Entonces, esto tiene ciertos componentes que lo que vienen a hacer es, gracias a la mezcla que viene de metano con vapor, ingresa a este reactor, se suministra calor, y ¿qué tenemos finalmente? Hidrógeno. ¿Ya? Hidrógeno más otros gases inhabitables que salen de este proceso. Entonces aquí viene el desafío de la ingeniería de cómo sacamos el hidrógeno de estos gases, porque ya lo separamos del carbono, que está en el metano, sale hidrógeno molecular, pero sale hidrógeno molecular, sale vapor de agua, sale CO, CO2. Entonces lo empezamos a filtrar, el vapor de agua es la forma más fácil de sacarlo, lo condensamos con una diferencia de temperatura y se acabó el problema, pero hay filtros de absorción con D, no sé si lo tengo una slide más adelante, que lo que hacen es separar, ya atrapar, en el fondo lo que hacen es atrapar el CO, el CO2 y el hidrógeno como lo más pequeñito que hay, se almacena ya más limpio en la cadena final. Ese es el proceso de reformado de metano con vapor. ¿Ya? No es un proceso complejo desde el punto de vista conceptual, como ustedes lo pueden ver, no es más que eso. Sin embargo, uno cuando ve un proceso de este tipo en una refinería, una maquinaria enorme para producir también enormes cantidades de hidrógeno, pero rompiendo una molécula que Chile no tiene, que es el metano, que es el gas natural. ¿Ya? Después lo pueden ver con calma de nuevo, ahí está el enlace de YouTube donde saqué el video. Como les anticipaba, no todo es bueno, tiene su lado A, su lado B. Voy a tratar de ir más rápido, que es un poquito larga esta presentación. Se me embalo en algunos comentarios. Tiene su inicio reformado por el año 1900. La primera producción fue en 1920 en Luisiana, en Estados Unidos. Casi los gringos lideran varios tipos de tecnología. Esto lo debería poner en letra más grande, quizá en rojo. Es el proceso más utilizado en la industria para producir hidrógeno. ¿Y por qué el más utilizado? Por lo que viene, porque es la forma más económica de producirlo. A pesar de que estamos ocupando un combustible, es la forma más económica de producir hidrógeno. ¿A qué me refiero con esto? Que el kilo de hidrógeno producido con metano es más barato que el kilo de hidrógeno producido con un electrolizador. ¿Ya? Lo malo, genera monóxido, dióxido de carbono, ya se lo había anticipado, depende de combustibles fósiles, punto súper importante, en especial para Chile que no tiene. Entonces Chile no puede echarle mucha mano a un proceso de este estilo para ser un líder mundial de hidrógeno, y menos de hidrógeno verde, porque el reformado no va de la línea del hidrógeno verde. Requiere bastante energía térmica y mecánica, presión y temperatura. La ecuación que gobierna, la ecuación estequiométrica que gobierna el reformado está acá, y esta ecuación es válida para cualquier hidrocarburo. Solamente hay que identificar con claridad cuánto va el hidrocarburo. Cuando digo hidrocarburo natural, carbón, petróleo principalmente. Hay que identificar dentro de la molécula cuántos átomos de carbono tiene, cuántos átomos de hidrógeno tiene,
eso sería el M y el N, y lo reemplaza y va a tener la ecuación que gobierna cualquier disociación de hidrocarburos por un proceso de reformado. ¿Ya? Acá lo que está diciendo que tenemos el hidrocarburo más agua, vamos a tener hidrógeno más CO, más monóxido de carbono. ¿Ya? En particular, el metano, como el CH4, el CH1 y el H4, se reescribiría esta misma ecuación de esta forma. ¿Ya? En el fondo, por cada molécula de hidrógeno, estamos teniendo 3 moléculas de hidrógeno. ¿Okay? Y acá está de nuevo el esquema ya más, en forma más sencilla que el video que se veía tan sencillo de ver. Acá está muy gráfico, estático. Entra gas natural. Acá hay un proceso que no se veía el anterior, que es el desulfurizador. ¿Ya? Se le saca la mayor cantidad de azufre al gas natural. El gas natural no es CH4 puro, no existe así en la naturaleza, siempre hay cosas de por medio. Le sacamos el azufre, lo metemos al reactor SMR, que es reformado de metano con vapor, su sigla en inglés, se le incorpora vapor y acá ya se produce hidrógeno más otras cosas. ¿Ya? Y aquí viene un proceso de filtros para finalmente tener el hidrógeno. Entonces tenemos, como ya les decía, la desulfurización, que palabra más enredada, desulfurización, el reformado en sí, procesos que finalmente de alta y baja temperatura, que nos van a permitir finalmente en los filtros obtener hidrógeno relativamente puro. Ya les dije, la desulfurización lo que viene a hacer es sacar el azufre, principalmente. El reformado, el reactor, lo ingresamos al reactor, es un proceso endotérmico, o sea, necesita energía, ¿ya? Y en concreto necesita mucho calor. ¿A qué temperatura opera? 800 a 1000 grados Celsius, y del orden de 1,4 a 2 megapascales. La presión no es tanta, 2 megapascales no es tanta presión, pero estamos hablando de mucha temperatura, de 800 a 1000 grados Celsius en este proceso, para finalmente producir a la salida aquí un gas de síntesis. Gas de síntesis, el concepto que técnicamente uno le dice, ¿qué es un gas de síntesis? Bueno, es hidrógeno principalmente, más CO, más CO2, más algunas trazas de metano, más vapor de agua, más otros gases. Pero en su mayor porcentaje es hidrógeno. Acá está la ecuación, como ya les anticipé, lo que pasaba en el reformado, en el reactor, ¿ya? Una reacción que está favorecida por un catalizador, algún elemento que lo que hace es que se disminuya la energía del proceso. Luego tenemos estos procesos, HTS y LTS, lo que vienen a hacer es filtrar, son procesos exotérmicos, que lo que vienen a hacer es tratar de sacar un poco el monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? Lo que hacemos en ese proceso es tomar el monóxido de carbono, mezclarlo con vapor de agua nuevamente para sacar dióxido de carbono y también obtener hidrógeno. ¿Ya? Este es un segundo proceso que viene acoplado, que lo que viene a hacer es apoyar y sacar un poquito más de hidrógeno de todo este proceso, ocupando el monóxido de carbono del proceso anterior. Y finalmente el proceso de absorción. ¿Ya? Es como una esponja, imagínalo como una esponja que es capaz de atrapar trazas de CO, trazas de CO2, los NOx que pueden ser emitidos, ciertas trazas de CH4 también que ingresó acá y recorrió el camino y no le pasó absolutamente nada. Y hace un proceso de filtrado por absorción. ¿Ya? La absorción es un proceso que está gobernado por las presiones. Una diferencia en presión es que el hidrógeno puede salir y capturarse y los otros elementos que han atrapado en esta esponja, como trato de graficarla mentalmente. Bueno, ahí está la definición de absorción, ¿ya? Después la miran con calma, pero no es más que eso. La electrólisis del agua, ¿ya? Hay tres formas de hacer electrólisis del agua, ¿ya? Hay 3 tecnologías. En el lado izquierdo, la A es la electrólisis de tipo alcalina, la B es la electrólisis de tipo PEM, que se llama PEM, membrana de electrolito polimérico o membrana de intercambio de protones, sirve exactamente lo mismo y es válido. Y de óxido sólido. ¿Ya? Tenemos los 3 tipos de procesos.
que lo que vienen a hacer es dividir el agua. Toman agua, se les mete energía eléctrica y producen por un lado hidrógeno y por otro lado, obviamente, tienen que producir el oxígeno. Hoy en día lo que principalmente se ocupa son las alcalinas, ¿ya? Y es lo que yo creo que voy a tener que entrar en detalle, si no me falla la memoria con las slides que vienen, la A y la B, que es la PEM, ¿ya? Acá, por ejemplo, la PEM está al medio, PEM, que es la tecnología, para que lo tengan súper presente, la tecnología de electrólisis tipo PEM es la que mejor se acopla a la energía renovable, ¿ya? Nunca se olviden de ese detalle. La tecnología alcalina no responde tan bien cuando lo acopla un sistema de energía renovable. ¿Y a qué me refiero con un sistema de energía renovable? Principalmente a un sistema fotovoltaico eólico, donde existe variabilidad en la potencia que entrega el sistema. Si tengo variabilidad en la potencia, la tecnología PEM va a andar bastante bien porque responde muy rápido. Los eléctricos dirían toma carga muy rápido, a diferencia de la alcalina. La rampla para tomar carga de una tecnología de electrólisis PEM es mucho más pronunciada que una tecnología alcalina que es mucho menos pronunciada, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Se ingresa hidrógeno, perdón, se ingresa agua, obviamente tenemos agua. Por un lado se libera el hidrógeno, por el lado del cátodo, por el lado del cátodo se libera el hidrógeno, y lo que se mueve entre placa y placa, entre los dos electrodos, son átomos de H+, ¿ya? Esta, como dice aquí, esto es lo que atraviesa, hay que recordar, como ustedes son eléctricos, les hace más sentido esto tiene que haber un circuito cerrado. Si no tengo un circuito cerrado, esta cuestión no va a funcionar, ¿cierto? Eso es básico en electricidad. Entonces, la única forma que opere acá ustedes también muy bien lo saben, es una fuente de poder que nos entrega energía continua. El electrolizador tiene que operar con energía eléctrica en corriente continua, no opera en alterna. Por razones obvias, uno ve esto que por un lado tiene que salir hidrógeno, por el lado del cátodo, y el lado del ánodo tiene que salir oxígeno. Y alterno aquí como que algo no cuadraría, ¿cierto? Entonces, acá las cargas que... ¿Alguien ¿Sí? quiso preguntar algo o no? Sí, Dígame. quisiera preguntar algo. César, buenas tardes. ¿Y César. los minerales que se utilizan para los ánodos y los cátodos, qué minerales son? Vamos a comentarlo, pero principalmente tienen catalizadores que están preparados con platino, ¿ya? Son metales nobles. Y eso, quizás me estoy anticipando alguna slide por ahí, es caro. Eso encarece mucho esta tecnología, ¿ya? Entonces, tenemos el agua que ingresa, acá en el lado del ánodo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Ingresa el agua, en el lado del ánodo se disocia aquí el H+. Cuando digo H+, hay que pensar que en estricto rigor, físicamente es un protón, solito. El átomo de hidrógeno que se le voló el electrón quedó cargado positivamente porque ya no tiene el electrón, ya no quedó neutro eléctricamente, y quedó el protón solito. A eso le llamamos H+, ¿ya? O ion hidrógeno, como quieran llamarle. Atraviesa y los electrones de esta reacción se van por el circuito. Los electrones se van por el circuito, cierran el circuito acá, juntándose con el H+, para producir hidrógeno molecular en el lado del cátodo, ¿ya? Entonces acá, recordar que lo que tenemos que se mueve, las cargas que se mueven, obviamente los electrones por el circuito, sin lugar a dudas, y en el mismo sentido como proceso, pero las cargas que se mueven dentro de la celda de combustible, en este caso son protones, son cargas positivas, ¿ya? En el esquema A, que es la electrólisis alcalina, que es una electrólisis que es masiva, dentro de estas tres que ustedes pueden ver en pantalla, la de la alcalina y la PEM son las más comunes. Acá lo que se mueve son cargas negativas, ¿ya? Obviamente se mueven electrones en el circuito, se ingresa el agua, pero acá en vez de tener protones que se mueven, lo que se está moviendo a través del electrolito, ojo que acá el electrolito es
un líquido alcalino, ¿ya? Ojo con eso. Acá tenemos un electrolito que es alcalino, es un líquido fluido que tiene ciertas propiedades que permiten que se muevan cargas. ¿Qué tipo de carga? Hidroxilos, OH-, ¿ya? OH- son los famosos hidroxilos. Se mueven y cierran el circuito eléctrico, ¿ya? Acá tenemos un electrolito que está en estado líquido, que es alcalino, y acá en la del medio, en la B, la tecnología PEM, acá no existe un electrolito líquido. Esta es la gran ventaja que tiene. Acá el material por el cual se mueven las cargas positivas, los iones de hidrógeno o los protones, como quieran decirle, es una membrana de niafón, ¿ya? Este es un polímero, es un plástico, no estoy diciendo súper burda decir plástico, pero es un polímero, algo sólido, ¿ya? Por el cual los H atraviesan este material y llegan y cierran el circuito del otro lado. Un polímero que, si la memoria no me falla, solamente lo está fabricando DuPont a nivel mundial. Entonces hay un cierto monopolio por ese lado. Se me pegó ahí está. Ya. Entonces teníamos, ya me había anticipado para variar con el discurso. La alcalina, acá, según la literatura en términos promedio, aquí depende mucho de las condiciones de cada equipo, puede producir del orden de 485 metros cúbicos normales. Creo que ya había explicado un poquito antes que me refería con la N, metros cúbicos normales. Cuando uno habla de normal, estándar, lo que está diciendo a qué presión y qué temperatura está este hidrógeno en este caso. Acá las cargas que se mueven son los hidroxilos, ya lo había dicho, las cargas negativas son los que se mueven dentro del electrolito, a través de una membrana igual que son porosas, pero el electrolito, el que permite que permeen cargas, son hidróxido de potasio principalmente, lo más común. Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, pero lo más común es encontrar hidróxido de potasio que hace esta pega. La tecnología PEM es más flexible la operación, ya les decía que cuando uno finalmente le dice, oye, produzcamos hidrógeno, pero acoplemos una planta fotovoltaica o una planta eólica, como lo que quieren hacer en el sur de Chile. Acá, cuando a uno le dicen eso, asocia el tiro que el electrolizador que va a poner es una tecnología PEM, ¿ya? Porque es muy flexible a la variabilidad de potencia que entrega la generación. Opera a una temperatura relativamente baja, comparativamente con las otras dos, del orden de 100 grados, 80, 100 grados Celsius. Entre celda y celda, ya tenemos un voltaje de entre 1,8 y 2,2 volts, ¿ya? El teórico, cuando uno se lo calcula a mano, le da 1,48, pero en la práctica 1,8 a 2,2 volts. O sea, la diferencia de potencial que tenemos entre esta placa y esta otra placa, ¿ya? Hay que entender que un electrolizador, cuando uno lo ve en físico, es una placa al lado de otra, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, es un sándwich, ¿ya? Que están en una conexión obviamente en serie, serie paralelo, que permite llegar a la configuración eléctrica que requiere. Sin electrolito líquido, ¿ya? Acá el electrolito es una membrana que está en estado sólido, rígido. Y la eficiencia del orden de 65, 82%, ojo con este número, 82 en laboratorio, en condiciones súper particulares, porque en realidad, cuando a uno le piden un cálculo de servilleta rápido, ¿cuánto puedo producir acá o cuáles son las condiciones? Uno generalmente trabaja con un 50% de eficiencia. Pero efectivamente hay fabricantes que en su ficha técnica finalmente que pueden llegar a eficiencias del 65%. Dióxido sólido, no entraré en mucho detalle, solamente comentar que operan a muy alta temperatura, ¿ya? Sobre 500 grados Celsius para disociar la molécula de agua. ¿Y por qué no entro en tantos detalles? Porque principalmente lo que tenemos es, como les decía antes, reformado de metano, por el lado de tomar un hidrocarburo, que es el metano, el CH4, y producir hidrógeno. Y por el lado de electrólisis tenemos alcalina y electrólisis tipo PEM, ¿ya? Acá tenemos las reacciones que suceden en cada componente de estos tipos de electrólisis, lo que sucede en el ánodo, ¿ya?
lo que sucede en el cátodo, y la reacción total que uno cuando mira esto es la suma vertical de las dos ecuaciones trigonométricas que están arriba, ¿ya? No es más que eso. Pero finalmente, tanto la alcalina, va a entrar en el detalle de la ecuación, que se la voy a dejar ahí si alguien tiene dudas, después lo podemos revisar, conversar sin problema, pero para entrar en detalle. Finalmente, la reacción total tanto de la alcalina como la PEM y la óxido sólido es bastante similar. Cambia un poco la composición molar entre una y otra, pero de menos sencillo tomamos hidrógeno, tomamos agua para producir hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Una diferencia de la otra, qué cargas se mueven en el mismo electrolizador, ¿ya? La única sutileza que hay entre una y otra. En una se mueven cargas positivas y en otra se mueven cargas negativas. Este es un electrolizador, ¿ya? Es un electrolizador alcalino, para que se hagan una idea, una máquina bastante grande. Hay de todo tamaño. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un electrolizador tipo PEM, que son bastante más chiquititos. Cuando uno lo mira, la primera vez que yo vi el electrolizador parecía una lavadora, ¿ya? Grande, como semi-industrial. Y era un electrolizador, producía poquito hidrógeno así, porque era un proyecto piloto que montamos en la comuna de Tiltil. Este es un electrolizador bastante más grande, más robusto. Cuando uno lo mira, sabe al tiro por la configuración que tiene aquí abajo, que es un electrolizador alcalino. Y pues cuando uno mira la ficha técnica, lo confirma porque acá dice el electrolito, ahí está, hidróxido de potasio, ¿ya? Es una mezcla de agua, 30% en peso de hidróxido de potasio, ¿ya? Cuando uno mira una ficha técnica, profesores, lo importante es mirar ciertos parámetros, ¿ya? Más que mirar todas las fichas, el peso del equipo, como que no me importa si quizá al constructor donde va a montar esto le es importante el peso, las dimensiones, etcétera, etcétera. Pero uno que tiene la producción de hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno produce este equipo? ¿Ya? Para hacerlo relativamente rápido, vamos a mirar una sola columna, la del HiStat 1010. Este equipo produce 10 metros cúbicos normales por hora, ¿ya? Ahí está el datito. Una pureza del hidrógeno 99,9%. Una electrólisis alcalina siempre está en ese rango. La electrólisis PEM es capaz de generar un hidrógeno de mucha mayor pureza, 99,995% pureza. Y esa pequeña diferencia es clave para ciertas aplicaciones, ¿ya? Me decía, oye, pero entre 99,9 y 995 es lo mismo. No. Dependiendo de la aplicación, la pureza que uno necesita. Después que este hidrógeno pasa por el HPS, que es un proceso en el cual se le saca carbono, puede llegar a una pureza superior, ¿ya? Casi a la pureza del electrolizador tipo PEM, pero estamos agregando un proceso, obviamente un proceso que consume energía. El consumo de energía también es clave para ustedes. ¿Cuánta energía ocupa esto? Porque me dicen, ya, alimentemos esto, enchufémoslo. Ya, pero ¿cómo lo enchufo? ¿Qué tengo que entregarle? Bueno, acá están las condiciones, trifásicas, etcétera, etcétera. 3 por 400 volts en corriente alterna. Ojo, alterna porque ya viene este equipo. Este equipo ya viene con el convertidor. Porque la electrólisis funciona. Ojo, funciona en sí, en esencia, con corriente continua. Pero este equipo deben tener un inversor que hace la pega de tomar la corriente alterna que ustedes les pueden entregar de la red, la convierte y la deja en continua para alimentar la electrólisis alcalina en sí. El consumo de energía ocupa 4,9 kWh por cada metro cúbico normal de hidrógeno. Acá hay un dato que ya le dice cuánto hidrógeno va a producir una máquina como esta por cada kWh que uno le puede introducir de energía eléctrica, ¿verdad? Este es un dato importante para dimensionar un sistema fotovoltaico previo, para dimensionar un sistema eólico o para decir cuál es el empalme que tengo que tener o cuánta energía tengo que comprarle quizá a la distribuidora y los costos que va a tener asociados a esto. Casi 5 kWh por cada metro cúbico normal a plena carga, ¿ya? La potencia del equipo es 100 kVA. Y por acá está el consumo de agua, prácticamente 1 litro por cada metro cúbico normal de agua, ¿no?
Esos son los parámetros principales que uno mira en la ficha técnica cuando quiere dimensionar ingeniería conceptual, ingeniería básica, un proyecto de este tipo. Acá un electrolizador tipo PEM, los mismos datos, la pureza, acá está 99,999, acá le agregaron otro 9995% pureza. La ficha técnica no es tan buena como la anterior, pero igual les dice, si usted tiene un equipo de 1 megawatt de potencia, esta es una máquina un poquito más grande, ¿cierto? De 1 megawatt va a producir al menos 200 metros cúbicos normales por hora. Y la máquina de 2 megawatts, 400 metros cúbicos normales por hora. Estas cosas son escalables, son linealmente escalables. Y esto ya no es un sistema como el anterior, es un container. Un container donde están todos los equipos que permiten producir hidrógeno por electrólisis tipo PEM, PEM, ¿no? PEM electrolizadores, donde las cargas que se mueven dentro de la electrólisis en sí son los protones, son los iones hidrógeno, ¿no? Esta es una ficha técnica y acá un esquema referencial que le hace ver a ustedes que esto no es una cosa pequeña, sino un contenedor ya que ocupa bastante espacio para producir hidrógeno. Acá tenemos un comparativo, bastante más rápido, un comparativo de las distintas tecnologías. Como les decía, las cargas que se mueven entre uno y otro. Acá tenemos el electrolito, acá es el líquido, hidróxido de potasio, acá está la nación, que es una membrana de estado sólido. Todo tiene sus pros y sus contras, pero acá les dejo destacado a ustedes cosas importantes. La respuesta que tiene el electrolizador es relativamente lenta, por eso esto se ocupa muy bien cuando estoy conectado a la red. Compro energía a la red para producir hidrógeno. En la tecnología PEM se acopla muy bien cuando le conecto un sistema de energía renovable, por la rápida respuesta que tiene, ¿ya? La ventaja y la desventaja. Principalmente, resumidamente, la tecnología PEM, la gran ventaja que tiene es que el electrolito es sólido. No hay un líquido alcalino. Un líquido alcalino no es algo sencillo que uno lo compre en cualquier lado, vaya rellenando, es un fluido que tiene ciertas complejidades de manejar. Entonces, la tecnología PEM, en ese sentido, se olvida de esto. Y usted nomás preocúpese de echarle agua y incorporarle energía eléctrica. La gran desventaja que tiene es que son más caros, son equipos más caros, ¿ya? Comparado con un equipo alcalino en las mismas condiciones, obviamente, un mismo tamaño de equipo, una misma capacidad de producción de hidrógeno. Y yo siempre vengo a destacar finalmente la tecnología PEM, ¿ya? Quizá una deformación profesional, como quieran, pero como estamos hablando todo esto del hidrógeno verde y todas estas cosas tan lindas, la tecnología PEM es la que mejor se acopla, como ya les dije bastantes veces, a un proyecto fotovoltaico eólico, ¿ya? Como este mega proyecto que quieren hacer en Magallanes, quieren colocar 10 gigawatts en generación eólica y 8 gigawatts en electrolizadores. Una cuestión que otro dice unos números para estimar el tamaño y en una cantidad brutal de contenedores y de regeneradores también. Pero bueno, para allá va el mundo. Procesos biológicos, rápidamente, esto, y muy rápidamente lo voy a comentar, no es algo que esté industrializado, ¿ya? Y por una razón que me costó sacarla en una charla. Siempre yo cuando me preguntan, ¿por qué creen que esto no está tan industrializado? Y alguien levantó la manito y me dio la respuesta correcta. El gran problema que tiene esto es que las bacterias, ¿ya? Aquí está todo el detalle, cómo se puede producir en el fondo la bacteria. No es que la bacteria en sí tiene una enzima, que son la hidrogenasa y la nitrogenasa, que son capaces de procesar y el agua o alguna glucosa y romperla y liberar el hidrógeno, ¿ya? Y sale como hidrógeno molecular. Excelente, casi gratuitamente, teniendo estos bichitos ahí, que les llegue sol o si fermentación oscura, tenerlo en un recipiente oscuro, obviamente, listo, se produce hidrógeno. ¿Cuál es el gran pero que tiene? Es que sale el hidrógeno, pero no hay un canal único donde salga el hidrógeno. Se va mezclando y queda una ensalada de gases sobre esta bacteria. Entonces tenemos que meter las filtros para procesarlo, separar el hidrógeno de los otros gases.
Si el hidrógeno va y se encuentra con una molécula de oxígeno, se van a juntar, van a producir agua espontáneamente. Entonces, ok, produce hidrógeno, pero tenemos esta complicación técnica que sale mezclados con otros gases. ¿Ya? Tenemos tres grandes campos para producir esto: biofotólisis directa, indirecta y la fotofermentación. ¿Ya? Pero, como le digo, el gran problema de esto es cómo capturamos de forma eficiente el hidrógeno que sale de esta bacteria. O en lo particular son cianobacterias, ¿ya? Que tienen estas enzimas que son capaces de romper las moléculas. Produjimos hidrógeno. Le di un barniz súper rápido de cómo producir hidrógeno, recordando que el reformado en metano con vapor es lo que está más industrializado, pero contamina, es lo que se produce en Chile, como producimos hidrógeno en Chile, y que el mundo está tratando de apuntar a electrólisis de lo posible tipo PEM para acoplarlo al sistema de energía renovable, y si lo vamos a tomar energía de la red, podría ser perfectamente una electrólisis alcalina. Listo, lo produjimos, ahora guardémoslo. ¿Cómo lo podemos guardar? Tenemos tres áreas de acción para guardar el hidrógeno. En estado gaseoso, cuando lo metemos en una bombona, un cilindro, hay que comprimirlo, obviamente. En estado líquido, y acá está en estado molecular. ¿Ya? Está un poquito más difícil de imaginarse, pero cuando lo vamos conversando, voy a pedir que traten de hacerse la idea de lo que les voy comentando. Hay que tener como un poquito de base de se llama física del estado sólido, cómo se estructura un material, por ejemplo, un metal, cuáles son las estructuras que están dentro, desde el punto de vista atómico. Hay que tratar de tener un poquito más de imaginación para procesar cómo podemos almacenar en un estado molecular. Acá, McPhee Energy es un fabricante de hidruro metálico, de almacenamiento de hidrógeno en estado molecular, y aquí ellos, bastante subjetivamente, porque lo hace un fabricante de una tecnología muy particular, que es hidruro metálico, que es este concepto de almacenar hidrógeno en estado molecular, hace una comparación, dice: si usted, el señor, lo almacena comprimido a 700 bar, va a ser capaz de almacenar 42 kilos de hidrógeno en un volumen de 1 metro cúbico. Si lo lleva a estado líquido, va a almacenar 70 kilos de hidrógeno por metro cúbico. Pero si lo almacena en mi tecnología, que es la mejor del mundo mundial, va a ser capaz de meter 106 kilos de hidrógeno en 1 metro cúbico. Entonces acá uno dice: chuta, aquí está solucionado, llevemos el hidrógeno, almacenémoslo en un hidruro metálico, en estado molecular. Pero como siempre, todo tiene sus pros y sus contras. Tenemos pros y contras por el lado de costo, principalmente. Acá después ustedes pueden apreciar cómo se comportan los costos llevándolo a distintas tecnologías. Muy resumidamente, podemos ver que en estado líquido es la forma más cara de almacenar hidrógeno, ¿ya? Comparado con la forma más barata que aparece acá, que es un hidruro metálico. En el fondo acá lo que dice, podemos pasar de lo más caro, que es hidrógeno. Acá entre medio tenemos hidrógeno presurizado, ¿ya? Comprimido, y acá tenemos el famoso hidruro metálico. Los costos por ciclos de carga, ¿ya? Aquí no olvidamos ya de producir hidrógeno, está producido, asumimos todos sus costos, pero hay que tomarlo y almacenarlo, y eso tiene un costo para procesar y guardarlo. Y acá en este último grafiquito también tenemos otro panorama que nos refleja también una estructura de costo. Obviamente acá el costo del hidrógeno es el mismo para todos, porque como ya les dije, lo producimos, lo guardamos y ya asumimos ese costo, y es parejito para todos. Acá dice 25 dólares por ciclo, un hidrógeno bastante caro, que igual este paper tiene sus buenos años ya, aunque en Chile no es un precio tan alocado, es extremadamente caro de todo esto. Acá está el hidrógeno de procesar está el costo de procesar el hidrógeno, que está en negro, el costo del estanque, ¿ya? Y el costo del material que está dentro del estanque, este plomito de acá. Cuando uno lo almacena presurizadamente, el costo de procesarlo, está acá en negrita, es menor que llevarlo a estado líquido. El estado líquido necesita mucha energía para pasar a 10 Kelvin, no es grados Kelvin, a 10 Kelvin.
253 grados Celsius. Eso quiere decir llevarlo a estado líquido. Y se ocupa en estado líquido, tenemos la necesidad de llevarlo a estado líquido cuando produzco mucho hidrógeno y tengo que exportar a otro continente. ¿Ya? Nos metemos en un barco especial, que creo que en el mundo hay uno, si la memoria no me falla, no sé si hay otro en carpeta, no tengo idea, pero en algo común. Se lleva a estado líquido, que es muy caro comparativamente con las demás tecnologías, como se puede apreciar con el rectángulo negro. Y también en estado líquido, el estanque en sí, la bombona, que es una geometría esférica, media esfera, también es brutalmente cara, porque hay que tener, guardar la temperatura, que en el fondo que no se evapore el hidrógeno. Mantener estos 10 Kelvin de la forma más constante posible y que no pase de estado a una fase gaseosa, porque tenemos un problema de presión, tendríamos que ventilar hidrógeno, habría una serie de problemas técnicos. Y por acá los dos últimos son hidruros metálicos, que voy a explicar a qué me refiero con ellos, pero aparece esta componente, porque el hidruro metálico es un cilindro que tiene algo adentro, y ese algo tiene un costo, como pueden apreciar este rectángulo plomito que está acá arriba, ¿ya? Por eso aparece solamente en estos dos últimos gráficos, barritas, porque el hidruro metálico tiene algo adentro. ¿Y qué tiene? Un metal con ciertas características. Tiene un metal, obviamente, en estado sólido, un metal que le agregamos hidrógeno, le metemos hidrógeno, y se forma el hidruro metálico, y este proceso rechaza calor. Este proceso en sí, de que se forma el hidruro metálico, tiene una entalpía de formación negativa, ¿ya? Delta H menor que 0, entalpía de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso exotérmico. Yo tengo el metal, le empiezo a inyectar hidrógeno, y este proceso libera calor, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Imagínense, cuando digo este M-Solid, es un metal en estado sólido, generalmente los primeros hidruros metálicos fueron magnesio, después se han ido formando hidruros metálicos bastante más complejos y más caros, pero cuando uno está en la universidad, con suerte tiene magnesio para hacer estas pruebas, y lo que pasa es que hay que imaginarse el magnesio como una red cristalina. Cuando digo una red cristalina, no hay que asociarlo ni a un cristal, ni a un vidrio, no tiene nada que ver con eso. Una red cristalina es una forma de acoplar átomos de, en este caso, magnesio. Entonces, hay átomos de magnesio muy ordenaditos, ¿ya? Y digo red cristalina solamente porque estos átomos de magnesio están muy ordenados, como en una esponja gigante. Y recuerden que es estado sólido, están en fase sólida el magnesio. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? Uno empieza a meter hidrógeno no a tanta presión. Ahí vamos a ver algunos números de presiones que operan estas cosas, relativamente baja presión. Y de hecho a la presión que sale de un electrolizador. No hay que agregar un compresor, esta es la gracia. Ojo con esto, el hidruro metálico no necesita compresor. Entonces le empiezo a meter hidrógeno directamente de la salida de un electrolizador, y el hidrógeno empieza a meterse entre medio de esta red, ¿ya? Se mete en los espacios intersticiales, que es entre átomo y átomo. En la red, imagínense una red grande, que entre átomo y átomo de magnesio, se empiezan a meter moléculas de hidrógeno. Y así empiezan a llenar todos estos espacios. Y este proceso, cuando ya se forma, se une el hidrógeno en metal, se forma el hidruro metálico. Y este proceso, como les decía, de entalpía negativa, produce calor, ¿ya? Libera calor. Pero no es más que eso. Es súper atractivo para almacenar hidrógeno. ¿Por qué? Porque no tengo que comprimirlo. Porque comprimir implica tener un equipo adicional que no es barato, que consume energía, y acá no lo necesito, ¿ya? Esto es una reacción reversible, o sea, puedo meter hidrógeno y también muy fácilmente puedo sacar hidrógeno. Ya le hablé de la entalpía de formación. Para cargar exotérmico se libera calor. Para descargar necesito calor. Hay el pequeño detalle, pero muy fácil de solucionar. El metal que está dentro, en este caso el ejemplo que les di de magnesio, se expande volumétricamente y puede almacenar hasta 380 veces el volumen, ¿ya? Acá hay un ejemplo que se la voy a dejar ahí para el que quiera verlo después,
un sistema autónomo, donde yo tengo una celda de combustible y produzco con la celda de combustible electricidad, después tengo que hablar de la celda de combustible, para alimentar una luminaria. Y acá el estanque, este es el estanque hidrometálico, donde se almacena el hidrógeno para alimentar la celda de combustible. Y este proceso del hidruro metálico, cuando le meto el hidrógeno, como libera calor, este calor lo puedo ocupar. La celda de combustible también rechaza calor, también bota calor, que también lo puedo ocupar. ¿Y para qué ocupo este calor que boto una celda de combustible? Para inyectarlo a través de un circuito de agua, muy sencillo, al estanque de hidruro metálico, y como necesita calor para sacar el hidrógeno, todo solucionado. En un circuito cerrado, yo puedo tener todo solucionado y no tengo que tener algo adicional para producir calor. ¿Y por qué? Porque es un calor relativamente bajo. Acá una ficha técnica de un almacenamiento en hidruro metálico, H-Bond, una empresa de Bulgaria, que es capaz acá, mirando solamente la primera columna, de almacenar 500 litros normales o 5 metros cúbicos normales de hidrógeno. Pesa 76 kilos en total, y de los 76 kilos, 34 es el hidruro metálico, el metal que lleva adentro. El dato que quería mostrarle, acá está. Temperatura de descarga. Yo necesito del orden de 30 grados Celsius para sacar el hidrógeno. Y eso es el gran beneficio que tienen. No tengo que incorporar mucha temperatura, ¿ya? O sea, el calor que yo tenga del ambiente, si lo sé recircular y meter en un fluido que generalmente es agua, como lo puedo capturar en un rallador, lo meto al agua y el agua la hago circular por esto, puedo fácilmente liberar el hidrógeno molecular y obtener el hidrógeno nuevamente de este cilindro, este tanque. Entonces aquí tenemos una forma bastante económica energéticamente para almacenar hidrógeno, ¿ya? Que no requiere compresión, y es un tremendo punto a favor para esto, pero el punto en contra, que son el tanque pesado. Entonces yo no me veo poniendo un estanque hidrometálico en un auto, en un bus, en un camión, etc. Pero sí podría tenerlo en un sistema donde no voy a mover nada, y lo voy a tener ahí almacenando hidrógeno y entregando hidrógeno, y no se va a estar moviendo en un sistema estacionario. Estanque presurizado, bueno, la palabra lo dice todo, que almacenamos a altas presiones de 200 a 700 bar. En Chile, con suerte, si no me equivoco, estamos llegando a 150 bar. No hay compresión de hidrógeno a algo más que 150 bar. Se pueden almacenar estanques de material compuesto, que es una fibra de carbono. Obviamente hay estanques de acero, ¿ya? Pero la tecnología hoy en día va más por estanques compuestos, materiales compuestos, por un tema de peso, ¿ya? Principalmente. Obviamente un estanque de material compuesto es mucho más liviano que un estanque de acero. Los compresores no son equipos sencillos ni fáciles de conseguir, perdón. No es un compresor que uno compra en el home center, es un compresor de membranas, que se llaman, se me olvidan a veces las palabras, de membranas y en etapa, que lo que hace es comprimir el hidrógeno. ¿Y por qué un compresor tan esencial? Porque recuerden lo que conversamos en la sesión anterior, el hidrógeno es una molécula extremadamente, la más pequeña que existe. Entonces, por cualquier fisura, por cualquier válvula, hasta el mismo material, se va el hidrógeno, se escapa muy fácilmente. Entonces necesitamos un equipo tan especial como estos que están aquí para comprimir el hidrógeno. Y estos consumen energía. Ese es el pero que tiene de comprimirlo y llevarlo a uno de estos tanques que les mostré antes. Y estos tanques que les mostré antes sí son los que ocupan los autos a hidrógeno, buses, camiones, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, pequeño gran detalle, ocupan energía. Aquí tenemos con un motor de 10 HP, estos que están acá, los PDC. Y PDC es una marca archiconocida que fabrican compresores para hidrógeno. Y acá hay uno más grandote, ¿ya? Acá hay un panorama de precio. ¿Cuánto vale uno de estos? Bueno, acá están los precios, ¿ya? Está acá en dólares, ¿ya? Son equipos bastante caros, ¿ya? Y bastante delicados también. Aplicaciones. ¿Dónde podemos ocupar hidrógeno? Más o menos con el tiempo para no extender demasiado. En la minería, industria química, combustible, alimentos, transporte, energía. Y por el transporte, transporte espacial, en transporte terrestre y en transporte marítimo.
Espacial, muy brevemente, el transportador espacial, que ya no, casi no se ve en la noticia, pero se ve en video por ahí, lo que tiene son cilindros de oxígeno y de hidrógeno. Y cuando se mezcla todo esto en la tobera, se produce, se libera mucha energía, la energía suficiente para que esta tremenda mole de toneladas, de varios cientos de toneladas, sea disparada hacia el espacio, ¿ya? Entonces ahí tenemos una aplicación bien bruta, ¿ya? Pescar mucho hidrógeno con mucho oxígeno, mezclarlo en la tobera y que esto explote y salga disparado en el transbordador. No que explote, que combustione, es la forma correcta de decirlo. Por el lado de energía tenemos conceptos que vamos a comentar: power to gas y energía eléctrica, ¿ya? Las famosas celdas de combustible. Minería, rápidamente, principalmente para refinar molibdeno. Molibdeno es un insumo importantísimo en la industria del acero. Se ocupa hidrógeno porque el molibdeno no se encuentra en estado natural, naturaleza, que redundante, en estado natural. Tenemos que sacarlo de óxidos de molibdeno. ¿Y cómo lo hacemos? Con hidrógeno, ¿ya? Gracias al hidrógeno, una reacción bastante sencilla, se produce molibdeno puro con más agua, ¿ya? En la industria química tenemos dos grandes grupos de todo este panorama que se ve ahí, que son hartos. Tenemos dos, que son el amoníaco y este de acá, que es el peróxido de hidrógeno, que no es más que el famoso y que todos podemos comprar en la farmacia, agua oxigenada. El amoníaco se ocupa para la industria de los explosivos, industria de fertilizantes, el agua oxigenada principalmente un desinfectante bastante poderoso, ¿ya? Y tenemos otras aplicaciones en la industria química, pero principalmente quedémonos con la producción de amoníaco y la producción de la famosa agua oxigenada. Bueno, ahí estaba la aplicación del amoníaco. En los combustibles, nosotros en Chile ocupamos bastante hidrógeno. Acá está el dato de NAP, ¿ya? Proceso de hidrogenación de ciertos subproductos. En vez de que la refinería bote ciertos subproductos y los tengan que desechar, entre comillas, a la basura, obviamente no es así. Si uno lo incorpora y los mezcla con hidrógeno a través de un reactor, podemos tomar estos subproductos y darle un valor y sean productos vendibles y tengan un uso, ¿ya? Y eso es lo que se hace en la refinería, gracias a este hidrógeno que proviene de un proceso de reformado de metano con vapor. Y acá aparece el uso de hidrógeno en la refinería. Y a ver si en lo que comentábamos cuando iniciamos este proceso, que tratar de que vamos a ver a ENAP este proceso, el proceso de reformado de metano con vapor, que lo hace linda ahí en Concón. La margarina se produce gracias al hidrógeno, se hidrogenan aceites. La margarina es un aceite hidrogenado, no es más que eso. De ahí tenemos una aplicación en la industria de los alimentos, ¿ya? Margarina y manteca. En la industria del transporte, sin entrar en tanto detalle acá, que ustedes pueden verlo con calma después, lo que quiero que recuerden siempre son dos cosas. Un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico. El hidrógeno lo que viene a hacer es a extender la autonomía del vehículo. Si un vehículo eléctrico puede andar, no sé, por decir un número, 200 kilómetros, creo que después tengo algunos, no, nuestra presentación, por ahí tengo algunos datos de eso. Puede andar 200 kilómetros, si uno le incorpora una bombona de hidrógeno, podría andar, no sé, 500, 550 kilómetros, sin volver a recargar el vehículo. A eso me refiero con que extiende la autonomía. Y lo tercero que quiero que ustedes tengan en su retina es esto. No existe marca seria en el mundo que no tenga un piloto o un vehículo ya comercial a hidrógeno. Y de los vehículos que están muy masivos a hidrógeno son Hyundai, con la Hyundai Tucson, que están acá abajo. Hay flota de esto, ya algo archiconocido en Estados Unidos, principalmente en California. Y el Toyota, que se me perdió acá, el Toyota, no lo encuentro, acá está, ¿ya? El Toyota Mirai, ¿ya? Estos son, tanto Toyota Mirai como los Hyundai Tucson, son los vehículos que están más masificados de hidrógeno en el mundo. Pero si ustedes se dan cuenta en este panorama, y lo vuelvo a decir, no hay marca conocida, marca seria, que no tenga un vehículo de hidrógeno. Obviamente que los vehículos chinos,
pero todas las demás marcas sí tienen su piloto, y más que piloto, Hyundai más que piloto, es un auto comercial, igual que los Toyota Mirai. Entonces no es algo para nada nuevo. De hecho, en la slide anterior, Toyota, acá aparece en 1992, sacó los primeros pilotos recién en el 92 a hidrógeno, ¿ya? Acá hay un panorama de números que sacaba el 2016 del Departamento de Energía de Estados Unidos, de cuántos vehículos de hidrógeno existían a esa fecha, al 2016. 1.571 vehículos de hidrógeno. Sí, este número comparativamente frente al parque vehicular a motor de combustión interna menos que marginal, ¿ya? Pero no es algo nuevo. Eso quiero mostrarles, no es que haya un piloto, no es que haya un auto de hidrógeno, uno aquí, uno allá, no. Estamos hablando de ya desafíos de la ingeniería que están archiconocidos. Y no solo en vehículos livianos, sino que también en buses, en camiones, ¿ya? Y que cuando digo vehículo de hidrógeno, no es el concepto que anda dando vueltas por ahí, que son los camiones CAEX, donde se quiere mezclar petróleo con hidrógeno, sino que es un vehículo que funciona como una celda de combustible. En el transporte acá, estas imágenes son reales, trenes de hidrógeno, existen ya en Holanda, barcos a hidrógeno, en concreto en Estados Unidos hay un ferry que está operando hidrógeno, ¿ya? Acá este proyecto son celdas de combustible también, que voy a comentar a qué me refiero con celda de combustible. Acá el tren tiene celda de combustible, y la gracia que tiene el tren, si uno me dice, oye, pero los trenes ya son eléctricos. Sí, pero el costo de la catenaria no es tan barato, ¿ya? Extender todo esto y tener un sistema de pantógrafo y todo esto, y si ponemos algo que sea lo suficientemente robusto para almacenar toda esa energía y no tener que tirar cables por arriba, bueno, ahí el hidrógeno viene a la solución. Los aviones también. Acá Airbus sacó los primeros pilotos, pero operan con hidrógeno en estado líquido. Ese no es el problema en realidad. Acá, a diferencia de todo lo que les comenté antes, el hidrógeno se va a inyectar directamente a la turbina. No pasa por una celda de combustible. Es una turbina que está preparada, está acondicionada para recibir el hidrógeno y generar el impulso, ¿ya? En vez de meterle a la turbina la benzina de aviación, a la turbina se le incorpora hidrógeno. Hidrógeno que viene de un cilindro que está almacenado en estado líquido. Entonces no pasa por un proceso de una celda de combustible, ¿ya? Entonces el hidrógeno ya está casi toda la forma de transportarse, en barco, en aviones, en automóviles, y va a seguir siendo de esa forma, porque en algún momento, como les dije, quizá en la primera presentación, el combustible fósil se va a acabar. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el petróleo, no tengamos más benzina, no tengamos gas natural? Bueno, pesquemos el agua, saquemos el hidrógeno y movamos las cosas de hidrógeno. Para producir para el mundo rubro de la energía podemos decir que lo podemos dividir en tres: sistemas de potencia, el power to gas y pequeña escala o respaldo. Sistema de potencia, cuando estamos pensando en sistemas celdas de combustible principalmente, grandes, de gran escala, que están pensadas para entregar energía a una red nacional, ¿ya? Como que están acopladas para almacenar energía, y después cuando el país necesita energía, se inyecta el sistema eléctrico nacional. A eso me refiero con sistema de potencia. Si me voy al otro lado, al plomo, sistema de respaldo es como el típico generador que produce energía para un edificio, para un hospital, para un colegio, ¿ya? Un sistema de respaldo, simple, hasta para una casa, ¿ya? Y el power to gas es un concepto que no es para nada nuevo, que lo que viene a hacer es mezclar hidrógeno con gas natural, ¿ya? O que es lo que se quiere hacer en Chile en la cuarta región, ¿ya? Gasvalpo presentó un proyecto para hacer esta mezcla, 20% de hidrógeno con gas natural. Y finalmente una mezcla para dar a las cocinas, a los puntos de consumo de las casas, sin ningún problema.
Pero aquí el Power to Gas lo que viene a hacer principalmente en este proyecto, por ejemplo, de Alemania, es meter 100% de hidrógeno en las tuberías y ocuparlo en una central termoeléctrica donde tomemos el hidrógeno, producimos energía eléctrica o en algún otro tipo de consumo. Nosotros nos vamos a quedar, no vamos a hablar mucho del Power to Gas, ¿ya? Porque es una mezcla más de mezclarlo con gas principalmente o transportarlo en tuberías de gas, sino que nos vamos a concentrar en aplicaciones más eléctricas y que vienen dados por la fuel cell. La fuel cell o celda de combustible, como les dije, lo ocupo generalmente de forma bastante indistinta. Solamente antes de entrar en detalle, recordar que las tecnologías de celdas de combustible, la fuel cell, tiene más de 180 años de antigüedad, no es nada nuevo, ¿ya? Estamos bastante tarde hablando de estas cosas. Viajaron el espacio, creo que se los comenté, misiones Gemini y Apolo llevaban celdas de combustible alcalinas y está muy posicionada en la industria del transporte. Y yo creo que la industria del transporte, meter esta tecnología en los vehículos en concreto, ha hecho que esta tecnología sea tan masiva y vaya bajando en los costos. De toda esta conversación donde estamos parados, produjimos hidrógeno, ya sea por una electrólisis o por un reformado de metano. Hablamos un poquito de eso, hablamos un poquito del almacenamiento, las tres grandes formas: a presión, molecular o en estado líquido. Y ahora, ¿qué hacemos con el hidrógeno? Metámoslo en una celda de combustible y la podemos ocupar en las redes eléctricas, en el transporte, en nuestras casas, en los autos, ¿ya? Nos estamos empezando a meter en este sector de la conversación. Entonces, como ya le había anticipado, Power to Gas no lo vamos a tocar más allá del comentario que tuvimos, que principalmente producir hidrógeno a través de energía renovable, hidrógeno verde, y mandarlo a través de tubería, ¿ya? O hacer blending, que se llama, que es mezclarlo con gas natural. Cuando hablamos de energía eléctrica, podemos hablar, clasificarlo o subclasificarlo con otra mirada. Volvemos a los sistemas de potencia, volvemos a la pequeña escala o respaldo, pero aquí podemos hablar de electromovilidad, ¿ya? Porque, como les dije, un vehículo que opera hidrógeno finalmente es un vehículo eléctrico, ¿ya? Creo que por ahí tengo un esquema que va a mostrar cómo opera. Desde la demanda, si lo quiero clasificar desde la demanda, desde el consumo, tenemos para el transporte, para sistemas estacionarios o para sistemas portátiles, ¿ya? Hay por ahí varios fabricantes que venden, como venden, uno puede comprar un generador a benzina, un generador diésel, podría comprarse un generador chiquitito de energía eléctrica, pero en base de hidrógeno, ¿ya? Como respaldo para una casa o por una faena minera, ¿ya? Entonces uno desde la demanda lo podría clasificar en estos tres grupos. Acá pueden ver, después lo pueden mirar con detalle, con calma, porque quizás la pantalla no se aprecia muy bien, un panorama a nivel mundial de los fabricantes. En este caso acá en la tabla 1 tenemos fabricantes de celda de combustible tipo PEM. Acá en la tabla 2 tenemos de óxido sólido. Los grandes fabricantes, ¿en qué potencia están trabajando, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuál es la eficiencia de operación? ¿Qué quiere decir la eficiencia? En la práctica, bueno, yo sé que ustedes deben saber muy bien a qué me refiero con eficiencia, pero en la práctica, cuando uno mira, por ejemplo, 52% de eficiencia en función del low heat, en español, poder calorífico inferior. El poder calorífico inferior, 52%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 unidades de energía equivalente en hidrógeno, 52 unidades de energía eléctrica están saliendo. O sea, por cada 100 kWh equivalente en hidrógeno, puedo sacar 52 kWh de energía eléctrica. A eso se refieren estos números, en eficiencia eléctrica de la celda de combustible en función del poder calorífico inferior del hidrógeno. LHV del hidrógeno. LHV del poder calorífico inferior del hidrógeno es 120 megajoules por kilo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, ahí después ustedes pueden entretenerse mirando con calma los fabricantes, la eficiencia que proponen ellos, la vida útil. Interesante acá, aquí
más de 10.000 horas. Cuando uno le pregunta cuál es la vida útil de esto, bueno, más allá de mirar esta tabla, uno sabe siempre que estamos hablando sobre las 10.000 horas, ¿ya?, de vida útil de un sistema, de una celda combustible. Cuando uno quiere ocuparlo en transporte, más que esta, me gusta más la que viene. Me van a disculpar, pero esta es mejorcita. En un vehículo eléctrico, ¿cuál es como el layout que hay dentro del vehículo eléctrico para moverlo con hidrógeno? Tenemos, por un lado, el banco de batería, ¿ya?, como lo pueden ver aquí abajo. Oh, se me fue. Va a quedar marcado todo el rato. El banco de batería, y por acá tenemos la celda de combustible, ¿ya? Denme un poquito, denme un segundito, por favor, si no esta cuestión, de verdad que va a molestar todo el rato. Ya, ahí sí. Tenemos ahí sí el banco de batería, y por otro lado tenemos la celda combustible. La celda combustible, recuerden que entrega energía en corriente continua. El electrolizador necesita corriente continua para operar. La celda combustible es un proceso inverso al electrolizador, por lo tanto entrega energía eléctrica en corriente continua también, ¿ya? Entonces tenemos la celda combustible, tenemos que tener alguna parte de la bombona, el cilindro de hidrógeno para alimentar la celda combustible. Esta energía viene a dar un convertidor de DC a DC. Hay una barra que hace conversar en continua la batería y la celda combustible. Finalmente toda esta barra se conecta a un convertidor DC a AC para alimentar los motores en AC, ¿ya? Esquemática de forma muy referencial de cómo es la lógica que está planteada por un vehículo que opera con celda de combustible, ¿ya? Algunas comparaciones más técnicas de vehículos, ojo, de vehículos que están preparados para operar con una tecnología PEM en celda de combustible, con una tecnología de óxido sólido, SO, se refiere a óxido sólido, en celda de combustible, los tiempos de partida, etcétera, etcétera. Acá, ¿qué cosas importantes tenemos? Más allá de tantos números que se pueden ver, son las temperaturas de operación, ¿ya? Hoy en día la tecnología está apuntando siempre a la tecnología PEM y dejando un poco más de lado, en especial la de óxido sólido, que requieren mucha temperatura para operar. Por lo tanto, son más lentas de arrancar. No es fácil llegar de temperatura ambiente a 750 grados. La inercia térmica hay que vencerla, ¿ya? Obviamente es más fácil llegar de, no sé, 30 grados 80 que de 30 a 750. Por eso los arranques son mucho más lentos en una tecnología de óxido sólido. Los costos también, como pueden ver acá, mucho más económico en la tecnología PEM. Acá tienen un panorama para los que van por el lado más mecánica automotriz, de los vehículos que pueden existir en el mundo, los tiempos de aceleración, la autonomía, ratitos más entretenidos para los que están más abocados para los vehículos eléctricos, tanto en camiones, buses y la tecnología que hay para los vehículos en sí. El Honda Clarity, el Hyundai, el Taxon, la línea Taxon, el Toyota Mirai, hay una modelo de Nissan X-Drive que también Nissan la sacó con hidrógeno, además de la Nissan X-Drive que operan obviamente a combustibles fósiles con motor de combustión interna, ¿ya? La potencia, bien entretenida esta tabla, pero le interesa más el lado de los autos. La potencia del motor, la capacidad del banco de batería, el peso de la celda de combustible, la potencia de la celda de combustible FC, potencia de la celda de combustible, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando uno quiere mirar y comparar distintas fabricantes de autos a hidrógeno. Acá aparece la autonomía, ¿ya? Los consumos de energía de las distintas marcas, también la autonomía en kilómetros, ¿ya? Kilómetros gracias a la autonomía extra que suma tener un cilindro de hidrógeno. Obviamente cuando estamos hablando de hidrógeno tiene que también haber una celda de combustible que tome el hidrógeno y lo convierta en energía eléctrica, que es lo que vamos a conversar con mayor precisión ahora. Entonces, chicándonos ahora en toda esta conversación, nos vamos a ir netamente a lo eléctrico, ya en la celda de combustible.
¿Cuáles son los componentes principales de una celda de combustible, sea cual sea? ¿Ya? Porque hay distintos tipos de celda de combustible, como hay distintos tipos de electrolizadores, hay distintos tipos de celda de combustible. Son los electrodos, que alguien ya me preguntó por los electrodos de la electrolizador. Acá la respuesta es muy similar para el electrodo de la celda de combustible. Tiene que tener ciertas propiedades eléctricas, alta conductividad, una alta actividad catalítica, por eso generalmente tiene un baño de platino, ¿ya? Y esto lo hace bastante caro. El electrodo tiene que ser compatible con el electrolito, ¿ya? El electrolito tiene que tener ciertas propiedades, idealmente bajo costo, ¿ya? Acá el Nafión, que produce Dupont para una celda de combustible tipo PEM, no es barato. Aquí el bajo costo como que no aplica mucho, pero es una tecnología bastante robusta. Debe conducir muy bien las cargas, dependiendo si conduce electrones, conduce protones, depende de lo que conduzca, debe tener una buena conductividad para la carga dentro de la celda de combustible. Aceptando algunas personas que vienen también. Y finalmente el BOP, ¿qué es BOP? Balance de planta. Porque la celda de combustible no solamente el electrolito y los electrodos, o sea, las cosas que están insertas, metidas dentro de la caja, y el electrolito, el fluido que permite que se muevan las cargas. Hay más cosas, hay sensores, válvulas, despilche, donde se rechazan los excedentes de hidrógeno no quemados, la electrónica que controla todo esto, y un montón de sistemitas que a eso lo metemos todo en una bolsa, le decimos balance de planta, ¿no? ¿Qué es una celda de combustible? En sencillo, convierte el hidrógeno, un combustible, puede ser hidrógeno, metano, metanol, etanol. Hay distintas celdas de combustible, yo las voy a nombrar nomás, pero me voy a dedicar a conversar de una tecnología en particular. Se toma principalmente algún combustible y se produce electricidad, ¿ya? Es como una batería de ciclo abierto, una batería de plomo ácido, la batería de ion litio, la batería de Duracell, todas estas baterías son cerradas. Una celda de combustible es una batería abierta, ¿no? Esquemáticamente, ¿cómo sería esto? Tenemos un ánodo, un cátodo, el hidrógeno, acá a diferencia del electrolizador que teníamos inmerso en agua, acá, porque de hecho el electrolizador se puede hacer en laboratorio de forma bastante sencilla, pero muy poco controlada en todo caso. Esquemáticamente una celda de combustible es así, que por el lado del ánodo tiene que ingresar el hidrógeno, por el lado del cátodo ingresa oxígeno, ¿ya? Aunque nadie tiene una bombona de oxígeno metiéndole a una celda de combustible, lo que toma es aire. Y como la concentración de oxígeno en el aire es sobre un 20%, con eso basta y sobra, ¿no? Pero no es que necesite oxígeno puro. En esta mezcla se toma el oxígeno que está en el aire. ¿Ya? No piensen cuando dije, oh, no, hay que tener un cilindro de oxígeno. No, no es así, ¿ya? Solamente tomamos el aire, obviamente en la reacción solamente participa el oxígeno. Y todo lo demás queda y ya se rechaza en la celda. Se mueven las cargas, ¿ya? Las cargas positivas obviamente van al cátodo, las cargas negativas obviamente van al ánodo, y eso es la básica. Las cargas negativas acá, los electrones solo atraviesan de cátodo a ánodo, atraviesan por acá, y si el circuito rodea la carga y se produce la corriente eléctrica que necesitamos para alimentar algo, ¿ya? Aquí está la gracia, los electrones que se mueven a través del circuito y se cierran acá. ¿Qué rechaza esto? Esta es una gran ventaja de ocupar hidrógeno, que uno mete hidrógeno, consume aire, se produce energía eléctrica en el circuito y rechaza agua. El escape que tiene esto es vapor de agua, ¿ya? O sea, es agua más energía térmica, vapor de agua. Esa es la gran ventaja. Imagínense un auto que lo que bota al aire es vapor de agua. Es como medio maravilloso. Bueno, y rechaza calor. El calor en realidad está asociado al vapor de agua, ¿ya? Porque el vapor de agua es agua que ya tiene una cierta temperatura, llega a una fase gaseosa, ¿ya? Pero la operación de una celda de combustible es así de sencilla. No es más que esto. Y
no se olviden que una celda combustible entrega energía en corriente continua, ya que hay un tremendo desafío en acondicionar la energía, porque no ocupamos, todos sabemos que no ocupamos corriente continua, ocupamos alterna. Entonces ya hay que condicionarla, pero hay desafíos desde el punto de vista de electrónica de potencia, de cómo tomamos esta energía y la convertimos en alterna, porque no es cualquier inversor, no es pongamos un inversor, compremos un Fronius y listo, y se acaba el problema. No, si le pongo un Fronius o un equipo de esto, o un SMA, lo voy a quemar en 10 segundos. ¿Ya? El gran problema desde el punto de vista eléctrico, que no está detallado en ninguna presentación, se los comento porque ustedes son del rubro eléctrico, es que estos equipos funcionan a relativamente bajo voltaje, ¿ya? Y a muchas corrientes. ¿Ya? Y los inversores típicos de mercado para proyectos fotovoltaicos no están preparados para eso. Entonces, de hecho, lo conversamos con un gerente de SMA, me dice, yo podría probar, pero lo más probable es que queme rápidamente el inversor. Entonces hay un desafío, hay formas de acondicionar la energía y de hacerla útil, ¿ya? En corriente alterna. Tenemos varias tecnologías de celda de combustible, ¿ya? La que yo más me arrimo siempre es la tecnología PEM, como estaba el electrólisis PEM, acá tenemos la celda combustible PEM, y el acrónimo es el mismo, PEM, membrana de intercambio de protones o membrana de electrolito polimérico. Aquí lo que separa las dos placas es el famoso nafión, que es esta membrana de DuPont, y no hay nada líquido. La alcalina está el hidróxido de potasio, ¿ya? Es un fluido alcalino, ¿ya? Ciertas propiedades que también no, es un poquito agresivo, no es llegar y manejarlo. Y hay otras más complejas, bastante más complejas, ¿ya? De metanol directo, etanol, de óxido sólido, carbonato fundido, ácido fosfórico, ¿ya? Las dos principales son las dos primeras, y si que hubiese una tercera, las de ácido fosfórico, la de acá abajo. Acá hay una tabla que nos ayuda a tener un panorama global y compararlas, ¿ya? Entre una y otra. Y acá aparece lo que me preguntaba por ahí un profesor, el catalizador, que el electrodo que tiene un baño de catalizador que generalmente es platino, ¿ya? Y esto es lo que lo hace caro. Lo hace caro, y a la PEM lo que lo hace más caro es el electrolito que acá en Estados Unidos, el famoso nafión, ¿ya? Acá tenemos un panorama que nos ayuda a visualizar las aplicaciones, el calor que rechazan, las cargas que se mueven, ¿ya? En la PEM siempre van a ser protones, acá son cargas negativas, acá también son protones, cargas negativas, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle en esta, se la voy a dejar porque, como les decía, necesito ahondar más en las que sí son más comunes, más comerciales. Acá está, la PEM. ¿Cómo se produce energía eléctrica en una celda de combustible tipo PEM? Magia no es, ¿ya? Por un lado, tenemos que ingresar hidrógeno, ¿ya? Por el lado del ánodo, se ingresa hidrógeno. Por el lado del cátodo ingresa el aire, y como ya les dije, del aire solamente lo ocupamos el oxígeno. Ingresa H2, ¿ya? Ingresa H2. Acá en el ánodo, gracias al catalizador, se separa el hidrógeno en H+, sale el protón sólido, atraviesa el electrolito, que es la membrana PEM, y el electrón sigue el circuito. Y al cerrar el circuito y tener un circuito cerrado, finalmente tenemos una carga que podemos alimentar acá arriba. Si alguien que requiere esta energía, la energía va a fluir para allá. El circuito no es que sea en corriente eléctrica, no es que sea el mismo electrón que está recorriendo el circuito, como el efecto dominó, o el efecto de la ola en un estadio. Pero la corriente de electrones sigue el circuito, alimenta la carga y cierra el circuito acá, volviéndose a juntar con el protón que venía atravesando la membrana y con el oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, en el lado del cátodo tenemos el oxígeno que se juntó con los protones que venían atravesando la membrana, se juntó con los electrones que venían recorriendo el circuito para finalmente producir agua,
¿ya? Y por otro lado, ingresó el hidrógeno, se separó en el ánodo en protones, en 4 protones y en 4 electrones. Los electrones alimentan el circuito eléctrico, alimentan la carga, excelente, que es lo que queremos, producir energía eléctrica. Y los H+, los protones, atravesaron para cerrar el circuito en el lado del cátodo. Así de sencillo funciona una celda de combustible tipo PEM. Alguna comparación a nivel mundial. Y con esto me quedan muy poquitas. Este gráfico nos muestra un panorama de todos los embarques de celdas de combustible del año 2014 al año 2018. Por aplicación, para aplicaciones portátiles, estacionarias, para el sector transporte, ¿ya? ¿Cómo ha ido creciendo por aplicación? Acá que tenemos la potencia, si uno sumara la potencia unitaria de cada uno de estos equipos que se ha ido fabricando y vendiendo, ¿cómo ha ido creciendo este numerito? De casi 200 megawatts en la suma de todas las celdas de combustible a nivel mundial, hasta llegar a 2018, casi con 800 megawatts de potencia que se ha vendido. Como les decía, si uno sumara la potencia unitaria de cada uno de los equipos que se ha ido comercializando, y acá está desglosado por el sector al cual ido a dar esta tecnología. Principalmente, como lo pueden ver acá, al transporte, ¿ya? Principalmente el transporte ha sido gran impulsor de las tecnologías del hidrógeno, principalmente, en concreto, la celda de combustible. Acá que tenemos, por tipo, por tecnología, acá que pueden apreciar que tenemos dos que están gobernando el mundo de la celda de combustible, y principalmente las tecnologías tipo PEM, ¿ya? Por eso es la que yo siempre como que entro en más detalle y converso más que explicar los otros procesos. Es la que principalmente se ocupa en el mundo y la que más se ocupa, por ejemplo, en los vehículos. El principal uso que tiene la tecnología PEM es en vehículos y en aplicaciones portátiles. Que tengo por acá. Acá que tenemos, si uno supara los megawatts, acá están los embarques, la figura 8, la figura 11, tiene si uno sumara las potencias. Si sumamos la potencia de toda esta tecnología, equipo a equipo, también vamos a ver que la celda de combustible con la tecnología PEM es la que está gobernando los procesos, principalmente de nuevo impulsada por toda la industria automotriz de hidrógeno. Por región, acá la potencia que ha ido a dar a distintas regiones del planeta, robo el resto del mundo, a Asia, Norteamérica y Europa. Aquí uno puede ver que Norteamérica es el mayor usuario de celda de combustible, seguido por los países asiáticos. Y acá tenemos los embarques por región también. Perdón, aquí está la potencia, acá están los embarques por región. Los asiáticos son los que han embarcado la mayor cantidad de celdas de combustible. ¿Por qué les muestro estos números? ¿Para qué nos muestra todos estos gráficos? Para tratar de transmitir lo importante que son todas estas cosas. Y nuevamente, no es algo nuevo, ¿ya? No es algo para nada nuevo. El mundo viene hace rato construyendo electrolizadores, celdas de combustible, aplicándolo en transporte, aplicándolo en el sistema de respaldo. Hoy en día se quiere aplicar a los sistemas interconectados, ¿ya? Y eso porque viene hace rato funcionando, así de simple. Ahí terminé. Y me extendí, parece que demasiado. Traté de hacerlo lo más rápido, tratar de mostrar un panorama lo más global posible de esta tecnología para no tener tanto detalle para la próxima sesión, que va a ser más de que ustedes entiendan un poquito de cómo dimensiono numéricamente un electrolizador, una celda de combustible, una planta fotovoltaica. Si genero tanto energía eléctrica, ¿cuánto hidrógeno puedo producir? Con este hidrógeno, ¿cuánta energía eléctrica puedo producir? ¿Qué puedo alimentar? ¿Ya? Entonces, quizás tomemos un caso base y lo vamos desarrollando para que tengamos una escala de cómo se produce el hidrógeno y cómo se consume desde el punto de vista de kilos de hidrógeno consumido, kilowatt hora consumido, kilowatt hora producido. Muchas gracias, profesores. Muy agradecido por el interés
Como siempre, me sorprende de que estén aquí escuchándome hora y media hablando de estas cosas. Preguntas, dudas, consultas. Ahí, profesor Carlos tiene la mano arriba. En Carlos, relación a la eficiencia, nosotros como electricistas sabemos qué potencia de entrada versus potencia de salida, sacamos la eficiencia. Pero acá no me queda claro cuánto es la eficiencia del hidrógeno, en cuanto a la energía que consume para la que produce. En la entrada, la salida es fácil, depende. Bueno, primero que nada depende. Si estamos hablando de una celda de combustible, Carlos, si estamos hablando de una celda de combustible, la entrada es hidrógeno, la salida es energía eléctrica, ¿cierto? Entonces la pregunta del millón es, ¿cuánta energía, acá lo hacemos por energía de entrada, energía de salida? ¿Cuánta energía de entrada le estamos metiendo? Es súper sencillo, lo mismo que voy a comentar la próxima semana. En los kilos de hidrógeno multiplicado por el poder calorífico inferior. Ese número me va a decir cuánta energía yo le estoy metiendo al sistema. Y después, con la eficiencia, con la ficha técnica, uno puede saber con todo esto hidrógeno o toda esta energía, ya cuánta energía eléctrica estoy sacando. Pero el input, en este caso, viene siendo, de la celda de combustible, viene siendo el hidrógeno. Y el hidrógeno uno puede llevarlo a kilowatt hora. Eso quiero transmitirlo. Y si nos vamos al otro lado de la cadena, al electrolizador, yo le meto energía eléctrica, que es fácil, kilowatt hora. Y tengo un número, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la salida? Hidrógeno. Chuta, ¿y cómo hago la comparación? Lo mismo. Con el hidrógeno y lo construyo en un número que sea kilowatt hora, pero de hidrógeno. ¿Ya? Y eso nuevamente se calcula muy sencillo. En la masa del hidrógeno, la masa que finalmente sale, multiplicado por el calorífico inferior. ¿Ya? Eso lo vamos a tratar de hacer más esquemáticamente la próxima sesión. Pero no es más que eso, ¿ya? Ocupando este numerito mágico, el poder calorífico inferior, que es, para el caso del hidrógeno, es 120 megajoule por kilogramo de hidrógeno. Entonces, uno teniendo la masa, el poder calorífico inferior, podría saber la energía, la que consume un equipo, como una celda de combustible, o el hidrógeno que produce un equipo, si estamos hablando de un electrolizador. Sí, para terminar, esa moto que presentaron hace poco, que sobrepasó los 400 kilómetros por hora, ¿es a base justamente de hidrógeno? No sé cuál es, no la vi. No sé cuál sería, tendría que verlo. No, porque sí, yo decía, No de aquí sé. a Talcahuano hay como 600 kilómetros, o sea, se demoraría como 1 hora y media de Valparaíso a Talcahuano esa moto, si tuviera una línea recta, por supuesto, súper potente. Sí, y lleno de partes del camino. Un parte por comuna que atraviesa. Sale más caro el parte que el combustible. No lo sé. No sé, Carlos, tendría que ver la noticia. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿Alguna había quedado? Yo sé que fui rápido, era harta información, pero necesitaba que ustedes estuviesen un balance. Como les digo, si alguien quiere andar más en algo, después con calma lo revisamos, pero que tengan un panorama de todo esto. Bueno, tengo otra pregunta, ya que nadie pregunta. El gas popular que están hablando en la televisión, ¿tiene que ver algo con esta mezcla que están haciendo, este dopaje No. que están dopando el gas? ¿No? No, nada que ver. Eso es otra cosa. Es un tema de precio, ¿no? Es un tema de precio. Un tema de mercado. No tiene nada que ver con eso. Yo pensé que iban a usar alguna tecnología justamente para dar costos. No, es como... No lo voy a decir porque estoy grabando, ¿verdad? No quiero decir nada políticamente incorrecto. Pero a Un futuro, tema netamente corto. pero a futuro, como usted lo dijo acá, es posible que se llegue a usar como combustible para el hogar y en ese caso sería Sí. una solución. Sí, pero una solución desde un punto de vista más macro, o sea, en el sentido de que cada vez queda menos gas natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a tratar de estirar el chicle. ¿Y cómo lo podemos estirar? Mezclemos hidrógeno con gas natural. Así, si teníamos el gas natural para 50 años, podríamos tener para 100
es decir, pero muy bruto, si hacemos una mezcla 50-50, que no se puede, ¿ya? Pero es como estirar el chicle con el... Porque si cambiamos full hidrógeno, tendríamos que cambiar las cocinas, los calefones, todas las que tenemos en nuestras casas para operar hidrógeno. Normas de seguridad, cambiar las tuberías, no es cualquier tubería que puedes conducir hidrógeno, cambiar las válvulas, los sensores, es cambiar toda una infraestructura que ya está sentada en nuestra sociedad. Sí, porque las temperaturas Y generalmente se puede. me imagino que las temperaturas que se deben manejar con la presión del hidrógeno deben ser muy altas. No es tanto el tema de la temperatura, es la forma de la llama y las propiedades de la llama. Es un tema más, las características de llama, no es tanto la temperatura en sí. La llama del gas es una llama que el calor se propaga de una forma muy distinta al calor como se propaga en una llama de hidrógeno. ¿Ya? La llama de hidrógeno es muy particular, tiene una geometría, una distribución de llamas muy particular. Es como muy vertical, muy aguja, ¿ya? Es una llama muy tipo aguja. La Muy otra es como, concentrada. sí, muy concentrada. Y la otra no, es más abierta, tiene geometría distinta. A los ingenieros mecánicos les encanta estudiar las llamas. Nos queda tiempo para digerir el material porque en realidad era harto más video. Sí, yo sé que por eso queda grabado, ustedes lo pueden revisar y voy a dejarle mi teléfono ahí. Me pueden escribir WhatsApp o escribirme un correo, lo que quieran, si tienen alguna duda de algo. ¿Ya? Sí, era harto, pero sí, hay que andar cuando tengamos más tiempo si alguien así lo necesita. Ya, profesores, Disculpe, muchas tengo gracias. una duda. ¿Sí? Le iba a consultar Dígame. que yo en la primera clase mandé un correo y todo. En la primera clase no me llegó el correo. Así que es probable que haya quedado ausente en la primera clase. No sé si me pueden considerar. Sí, Por la es que yo creo que eso no hay problema, porque después Sí, no hay lo problema. importante es que vean. Sí, 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 no hay el que hubo un error de correo nomás y ahí. problema, Marco. Ahí lo arreglamos. Y la verdad que está todo... Están todos anotaditos, por llamarlo así. Ah, ya. Muchas gracias. Sí. No quiso decir que están todos identificados. Lo vi, te vi eso. Bueno, pues don Pablo, la verdad que Ya, agradecido profesores. por el día de hoy. La verdad que nos dio un barniz pasando por química, la entalpía, la energía y la fuerza, por toda una clase magistral de química industrial, por llamarlo así. Y me recordó mi estudio, tengo que admitirlo. ¿Ah? Así que, nada, pues la Empezaste a verdad que llorar. Ahí cuando empezaste a llorar. sí, ahí empecé a llorar. Ahí de verdad que empecé a llorar cuando vi la entalpía, yo dije, no, aquí ya no doy más que yo. Ahí empezó a tiritar el ojo, así. No, pero en sí, agradecido obviamente por la instancia. Ya nos estamos viendo el próximo miércoles, ya para recordar. Ya recuerden que es miércoles y jueves, ya 2 días seguidos para poder terminar ya este taller que es bastante provechoso, tanto para la educación como también lo que podemos generar después a futuro con los propios estudiantes. Así que desde ya, muchas gracias, Pablo, por tu generosidad. Después yo les voy a compartir el teléfono que también está en el chat de Pablo en caso de cualquier duda o consulta. Y nada, pues, nos estaríamos viendo ya el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el vínculo que se va a ser enviado vía correo a medida que tenga ya esta grabación de video para que usted la pueda revisar después. ¿Ya? Así que eso, pues. Muchas gracias, profesores. Que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima semana. Que descansen. Dios, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta